que viene en el libro de Isaías. Es una palabra que viene en el capítulo 41, pero es una palabra, vamos a decir, interesante, porque es una palabra de confianza, es una palabra de seguridad. Aquí, si nosotros vemos todo lo que habla el capítulo 41, nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios está prometiendo precisamente para todo el pueblo de Israel. Aquí lo que vemos es que Israel estaba en una relación especial con Dios, con el Señor, porque Israel era el siervo de Dios. Dios había elegido a Jacob como padre de Israel y también había elegido a Abraham para traerlo a la tierra prometida. Entonces, todas estas promesas vienen a partir de los versículos 5 al 10, pero al principio del capítulo, en los primeros 5 versículos, los primeros 4 versículos, Dios está haciendo un mensaje donde nos indica que Él, como creador, como el Dios todopoderoso y creador de todo lo que hay, Él iba a establecer su soberanía a través de toda la historia. El Señor nos menciona, si nosotros vemos, habla para todo el mundo, habla de las, dice el 2, quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Vemos aquí también cómo el Señor, en el versículo dice, las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Al referirse a las costas, aquí se está refiriendo a la parte de Europa, y al hablar de las naciones ya se refiere a todo el mundo. Hay que recordar que el Señor utilizó al rey Ciro de Persia para traer libertad al pueblo de Israel. Entonces, esta primera parte del capítulo 41, del versículo 1 al 5, se refiere a esa parte donde Dios usó a Ciro, rey de Persia, para la liberación del pueblo de Israel, para la reconstrucción del templo. Y en este pasaje, en el versículo 10, decía yo que el Señor eligió a Jacob como padre de Israel, trajo a Abraham a la tierra prometida. Por lo tanto, el pueblo de Israel, su pueblo, no debería temer, no debería preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios los iba a traer de regreso a su tierra. Y por eso dice la Escritura, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí nosotros hemos dicho que las palabras, hay algunas palabras que utilizamos, que son palabras muy peligrosas. La palabra siempre, la palabra jamás o la palabra pero, son palabras muy peligrosas. ¿Por qué? Porque siempre nos indican algo diferente a lo que nosotros queremos dar a entender. No son palabras que puedan ser usadas por el ser humano. Son palabras exclusivas de Dios, sobre todo siempre y jamás. Nosotros a veces al decir siempre estamos exagerando algo que nunca se va a dar. O cuando decimos jamás estamos exagerando algo que también nunca se va a dar. Sin embargo, Dios sí, si Dios dice siempre, es que siempre. El ser humano puede decir siempre, pero pues no va a ser siempre. El ser humano puede decir que es jamás y no va a ser jamás. Sin embargo, si Dios dice siempre, es siempre. Y si Dios dice jamás, es jamás. Entonces, cuando aquí dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, es una palabra de Dios para todo el pueblo de Israel y hoy es una palabra para nosotros. Dios siempre nos va a sustentar, Dios siempre nos va a ayudar, siempre dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, un Dios que hace que nosotros nos movamos hacia adelante, nos esfuerza, Dios nos esfuerza con el poder de su Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa confianza de que Dios siempre nos va a ayudar, de que Dios siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Así es que yo les invito a que sigan meditando esta semana esta palabra. Realmente es una palabra bastante enriquecedora,
Si nosotros podemos separar la primera parte, se refiere a la promesa que Dios estaba haciendo al pueblo de Israel, que se cumplió con el rey Ciro de Persia, y después todo lo que Dios está mostrando como una gran promesa para nosotros que somos sus hijos, para poder disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.